chavales, vamos a empezar este curso de introducción a la numerología con el método de Martín Cocatrix y, como ya os dije, vamos a usar solo la fecha de nacimiento, ¿vale? Lo que son el equivalente numérico de las letras. De momento no lo vamos a usar solo la fecha de nacimiento, pero con esta fecha de nacimiento podemos saber infinidad de cosas interesantísimas y útiles para nuestra vida diaria. Vamos a empezar por lo que llamamos los grandes ciclos. En numerología evolutiva decimos que la vida, al igual que en la vida normal, decimos que la vida la separamos en varias zonas, varias épocas de nuestra vida: la infancia, la juventud, la madurez, la vejez. También en numerología tenemos una serie de ciclos que nos marcan épocas diferentes, en las cuales nos influencian números diferentes y por eso vivimos experiencias muy diferentes. A veces coinciden, pero la mayoría de las veces suelen ser diferentes, entonces son épocas bastante marcadas con diferencia entre unas y otras. El primero de los grandes ciclos es el que llamamos camino de vida. El camino de vida lo explico en otro vídeo, aquí lo podéis ver, y ahí os explicaré con más profundidad cómo interpretarlo, qué representa, etc. Pero para que lo entendáis, es el ciclo entero, toda la vida. Tenemos un número al que llamamos camino de vida, ese número nos influencia durante toda la vida. Y eso sería como el escenario de un teatro donde representamos nuestra obra. Ese escenario con todo el decorado, eso sería el camino de vida. Es un ciclo enorme que dura toda nuestra vida, todo el tiempo que pasemos en esta encarnación. Cada encarnación tendríamos uno de diferente. Pero este gran ciclo luego tiene otros tres grandes ciclos, los que llamamos los ciclos, en principio, general, le llamamos este nombre, aunque forma parte de los ciclos, el camino de vida es una unidad, y luego el siguiente, lo que se llaman las realizaciones, es otra unidad. A este es el que llamamos ciclos, porque en realidad es dividir nuestra vida en tres ciclos diferentes. También en este vídeo os hablaré con profundidad de los tres ciclos: el ciclo de formación, del ciclo de producción y el ciclo de cosecha. Digamos que en estos tres ciclos se desarrolla nuestra vida. Una primera parte en donde nos preparamos, una segunda parte en donde realizamos la acción, para que nos entendamos. Si aplicamos el símil del escenario, de una obra de teatro, en la primera parte, el primer ciclo, es donde aprendemos la obra de teatro, practicamos y intentamos entender todo lo que es la obra. Luego, cuando ejercemos y hacemos la obra de cara al público, sería el segundo ciclo, el llamado ciclo de producción. Y luego, al final de nuestra vida, tenemos el ciclo de cosecha, donde recogemos los frutos. En una obra de teatro sería la crítica y los aplausos. Pues estos tres grandes ciclos se pueden calcular a partir de la fecha de nacimiento y te marca unas tendencias muy importantes que puedes comprobar si ya tienes una cierta edad. Puedes ya recordar tu pasado y darte cuenta cómo te influyeron o te influyó el primero de los ciclos, por ejemplo, y darte cuenta de por qué te pasaba una serie de cosas. Y luego existen unos otros ciclos, que son divididos entre cuatro. En nuestra vida hay cuatro grandes realizaciones, que son las vivencias concretas y prácticas en nuestro mundo. También lo dividimos en cuatro partes. En este vídeo hablamos de las realizaciones y con más profundidad podrás saber a qué me refiero. Pero ya tienes una idea de que hay tres grandes ciclos que nos hablan de cómo estamos por dentro, cómo lo vivimos internamente. Y luego cuatro grandes realizaciones, es el nombre que se le da en numerología evolutiva, que son esos ciclos menores, de menos años, en los cuales vemos o podemos ver las cosas más concretas. No es tanto cómo lo vivimos, sino lo que pasa, de alguna manera. Y finalmente tampoco se le llama ciclos, pero forma parte de estos ciclos, son los años. Cada año es una parte de esos ciclos de toda nuestra vida. Años que se van repitiendo, puesto que tenemos solo 9 números. En numerología sabéis que hay 9 números, y por lo tanto hay el año 1, el año 2, el año 3, hasta llegar al año 9, y luego se vuelve a repetir. El año 1, el año 2, el año 3. No se repiten idénticamente, evidentemente, son muy diferentes. Cada año es diferente, pero todos tienen esa esencia de la energía del 1, todos los que sean año 1, todos los que sean año 2 son parecidos y se trabaja el mismo tipo de energía, con la diferencia de la experiencia que tengamos y las vivencias que hemos pasado, pero la energía es la misma. Y eso nos ayuda a incluso planear un poco el día a día.
Eso también, aquí donde hablaremos de los años personales, años, meses y días personales, entonces aquí lo veréis más profundamente, pero ya podéis tener una idea de que de esa manera podemos detallar bastante. Nos encontramos en un gran ciclo de vida, nuestro camino de vida. Seguro nos encontramos en uno de los 3 ciclos de formación, producción o cosecha, que nos da un matiz más profundo de qué vivimos. Y luego nos encontramos en una de las 4 realizaciones, y por último en un año personal. Fijaos que tenemos, de hecho la lectura sería al revés, nos encontramos en un año personal, en una realización, en un ciclo del camino de vida. Sería la lectura de esta manera. Pero esto es tema para otros vídeos, porque si no aquí me alargo y en lugar de ser vídeos cortos que te sean fáciles de escuchar, entender y aplicar, pues se convertirían en un tocho. Así que vamos ya al siguiente vídeo donde empezamos con el camino de vida.